Hermosas criaturas. Capítulo 3, 2 de septiembre. Chica nueva. 8 calles. Esa era la distancia que había para llegar a la curva de Cotton Bend en la secundaria Jackson. Resulta que yo podía vivir toda mi vida subiendo y bajando esas 8 calles, y 8 calles eran lo suficiente como para poner un extraño coche fúnebre fuera de tu mente. Tal vez es por eso que no se lo mencione a Link. Pasamos por el Stop and Shop, también conocido como el Stop and Steal. Era la única tienda de comestibles en la ciudad y lo más cercano que teníamos a un 7-Eleven. Así que cada vez que salías con tus amigos, había que esperar no encontrarte con la mamá de alguien más haciendo las compras para la cena, o peor aún, a mamá. Me di cuenta que el Grand Prix estaba estacionado enfrente. El gordito está acampado ya. Estaba sentado en el asiento del conductor, leyendo las listas de estrellas. Tal vez no nos vio. Link miraba el espejo retrovisor, tenso. Tal vez estamos jodidos. El gordito era el oficial de ausencias para la escuela. Jackson y un miembro orgulloso de la policía de Gatlin. Su novia, Amanda, trabaja en el Stop and Steal, y el gordo se estacionaba enfrente la mayoría de las mañanas esperando a que los productos recién horneados se entregaran. Lo cual era bastante incómodo si tú siempre llegabas tarde, como Link y yo. No se podía ir a la escuela Jackson sin conocer acerca de la rutina del gordito, así como su horario de clases. Hoy, el gordito nos saludó sin ni siquiera levantar la vista de la sección de deportes. Él nos estaba dando un pase. Sección de deportes y un bollo pegajoso. ¿Sabes lo que eso significa? Tenemos 5 minutos. Hicimos rodar al auto en neutro al estacionamiento de la escuela con la esperanza de poder pasar inadvertidos más allá de la oficina de asistencia. Pero todavía andábamos fuera de tiempo. Al momento en que entramos en el edificio, nuestras zapatillas de deporte estaban empapadas y producían un chirrido tan fuerte que simplemente deberíamos dejarlas ahí. Ethan Wade, Wesley Lincoln. Nos quedamos en la oficina, esperando nuestra detención. Tarde en el primer día de escuela. Tu mamá tendrá que elegir muy bien unas pocas palabras para usted, señor Lincoln. Y no aparente estar satisfecho, señor Wade. Ama freirá su pellejo. La señorita Stern tenía razón. Si es que ya Ama no sabía que había llegado 5 minutos tarde este día. Mi madre solía decir, Carlton Eaton, el administrador de correos, leía cualquier carta que le pareciera medio interesante. Ni siquiera se molestaba en sellarla de nuevo. No es que no existiera alguna noticia real. Cada casa tenía sus secretos, pero todos en la calle lo sabían. Ese no era ningún secreto. Señorita Giste, yo solo conduje lento a causa de la lluvia. Link trató de parecer encantador. La señorita Esther se bajó un poco las gafas y miró a Link, desencantada. La cadena que sostenían sus gafas alrededor de su cuello se balanceaban de adelante atrás. En este momento no tengo tiempo para conversar con ustedes. Estoy ocupada preparando sus detenciones de esta tarde, dijo, mientras nos daba cada uno un papelito azul. Estaba ocupada, sí, correcto. Se podía oler el esmalte de uñas incluso antes de dar vuelta a la esquina. Bienvenido de nuevo a Gatlin. El primer día de escuela en realidad nunca cambiaba. Todos los maestros se conocían de la iglesia y habían decidido si eras estúpido o inteligente desde que estabas en kinder. Yo era inteligente porque mis padres eran profesores. Link era estúpido porque había comido sobre las páginas de un buen libro durante la clase de escritura y vomitó una vez durante el desfile navideño. ¿Por qué yo era inteligente? Porque escribía buenas notas. ¿Por qué Link era estúpido? Porque él conseguía hacer malas notas. Supongo que nadie se molestó en leerlas. A veces él escribía cosas al azar en medio de mis ensayos, solo para ver si mis profesores decían algo. Nadie lo hizo. Por desgracia, el mismo principio no se aplica a las pruebas de selección múltiple. En el primer periodo de inglés, descubrí a uno de mis 7 profesores. Era un maestro centenario, cuyo nombre en realidad era el señor de inglés. Había esperado que durante el verano nosotros leyéramos Matar a un ruiseñor, por lo que yo no lo hice. Yo había leído el libro hace 2 años. Fue uno de los favoritos de mi mamá, pero eso fue hace tiempo y los detalles eran borrosos. Un hecho que pocos conocían acerca de mí, he leído todo el tiempo.
Los libros eran la única cosa que me sacaban fuera de Gatlin, aunque fuera solo por un rato. Yo tenía un mapa en la pared y cada vez que leía sobre un lugar al que quería ir, lo marcaba en el mapa. Nueva York era el principal. En medio del salvaje Alaska. Cuando en el camino seguí leyendo agregué Chicago, Denver, L.A. y Ciudad de México. Uno puede comprar prácticamente en todas partes. Cada mes, tracé una línea para conectar las marcas. Una delgada línea verde que trazaba un camino para el viaje un verano antes de la universidad, si es que alguna vez salía de esta ciudad. Guardé el mapa y todo referente a la lectura solo para mí. Porque aquí, los libros y el baloncesto no se mezclaban. Química no era mucho mejor. El señor Hallenbach me había condenado a ser compañero de Eisen. Él estaba con Emily, también conocida como Emily Asher, quien me había despreciado formalmente el año pasado, cuando cometí el error de usar mis zapatos Converse con mi traje formal y dejé que mi papá nos llevara en el Volvo oxidado. La ventana estaba rota permanentemente y había destruido su perfecto pelo rizado y rubio. Cuando llegamos al baile en el gimnasio se parecía a María Antonieta. Emily no me habló por el resto de la noche. La ponchera era una fuente interminable de diversión para los chicos, que esperaban vernos juntos de nuevo. Lo que ellos no sabían era que yo no estaba con chicas como Emily. Era bonita, pero eso era todo. Y solo por mirarse bien no justificaba que tenía que escuchar lo que salía de su boca. Yo quería a alguien diferente, alguien con quien pudiera hablar de algo distinto que conseguir ser coronada en el baile formal de invierno. Una chica que fuera inteligente, divertida o al menos una decente compañera de laboratorio. Tal vez una chica así que fuera un verdadero sueño, un sueño que seguía siendo mejor que una pesadilla. Incluso si la pesadilla llevaba una falda de porrista. Sobreviví a química, pero mi día empeoró aún más desde ahí. Al parecer este año, estaba llevando nuevamente historia de los Estados Unidos y la historia que enseñaban en la escuela Jackson solo era redundante. Yo iba a pasar por segundo año consecutivo, estudiando de la Guerra del Norte y la agresión. No tenía ninguna relación con él. Pero como todos sabemos, el espíritu del señor Lee era famoso por estar en la Confederación General de sí mismo. El señor Lee era uno de los pocos profesores que realmente me odiaban. El año pasado, en un desafío, yo había escrito un artículo llamado La Guerra del Sur y la agresión, y el señor Lee me había dado una calificación de, o sea, una nota de 6. Los profesores en realidad no leían los artículos, después de todo. Encontré un asiento en la parte de atrás junto a Link, tomaba nota de cualquier clase en la que él no se durmiera. Pero dejó de escribir tan pronto como me senté. Amigo, ¿has oído? Hey, ¿sobre qué? Hay una chica nueva en Jackson. Hay un montón de chicas nuevas en la clase de primer año, no soy idiota. No estoy hablando de las estudiantes de primer año. Hay una chica nueva en nuestra clase. En cualquier otra escuela secundaria, una chica nueva en la clase de segundo año no sería noticia. Pero esto era Jackson, y no habíamos tenido una chica nueva en la escuela desde el tercer grado, cuando Kelly Wicks vino a vivir con sus abuelos después de que su padre fuera detenido en un sótano en Lake City jugando. ¿Quién es ella? No lo sé. Tuve clase de cívica en el segundo periodo con todos los chiflados de la banda y no sabían nada, salvo que toca el violín o algo así. Me pregunto si ella es ardiente. Link tenía esos pensamientos en su mente, como la mayoría de los chicos. La diferencia era que Link llevaba esos pensamientos directamente a su boca. ¿Así que ella es una chiflada de la banda? No, un músico. Tal vez ella comparte mi amor por la música clásica. ¿Música clásica? La única música clásica que Link había oído era mientras estaba en la oficina del dentista. Tú sabes, los clásicos. Pink Floyd. Black Sabbath. Los Stones. Comencé a reír. Señor Lincoln, señor Wade, lamento interrumpir su conversación, pero me gustaría comenzar si está bien por ustedes, muchachos. El tono del señor Lee era tan sarcástico como el año pasado y llevaba un peinado grasiento. Pasó las copias del mismo programa que probablemente había estado utilizando durante 10 años. Este requería de una participación en una verdadera guerra civil. Por suerte para mí,
terminaría pidiendo prestado el uniforme de uno de mis familiares que participaron por diversión los fines de semana en este tipo de representaciones. Después de sonar la campana, Link y yo nos quedamos en el pasillo junto a los armarios, con la esperanza de obtener un vistazo de la chica nueva. Él hablaba de ella como si ya fuera su alma gemela y futura compañera de banda. Pero la única cosa a la que le echamos un vistazo fue a la falda Jan de Charlotte Chase, 2 tallas más pequeñas. Lo que significaba que no íbamos a saber nada hasta la hora del almuerzo, porque nuestra próxima clase era ASL, lenguaje americano de señas, y está estrictamente prohibido hablar durante clase. Nadie era lo bastante bueno como para deletrear las palabras chica nueva, especialmente desde que ASL era la clase que teníamos en común con el resto del equipo de baloncesto de Jackson. Yo había estado en el equipo desde 8º grado, cuando crecí 6 pulgadas en un verano y terminé por lo menos una cabeza arriba sobre todos los demás en mi clase. Además, había que hacer algo normal cuando tus padres eran profesores. Resultó que era bueno en baloncesto. Siempre parecía saber dónde los jugadores del otro equipo iban a pasar el balón. Esto me brindó un lugar para sentarme en la cafetería todos los días. En Jackson, esto era algo que valía la pena. Este día el asiento valía mucho más la pena porque Sean Bishop, nuestro punto de guardia, había visto realmente a la chica nueva. Link hizo la única pregunta que a todos ellos les importaba. Así que, ¿es ardiente? ¿Savannah 9 ardiente? Savannah era una chica de la escuela y la forma como se medía a todas las otras chicas en Jackson. Cuando Emily entró en la cafetería, tomada del brazo de Eisenhaiting, todos miramos porque la Savannah de ella era de 5.8, era una calificación a las piernas más perfectas que he visto. Emily y Savannah eran casi una persona, incluso cuando no estaba en uniforme de porrista. Pelo rubio, bronceado falso, sandalias y faldas ya tan cortas que podrían pasar por cinturones. Savannah tenía unas piernas. Pero Emily era a la que todos los chicos trataban de echar un vistazo durante el verano en el lago, a su parte superior del bikini. Nunca parecía llevar ningún libro, solo pequeñas bolsas metálicas bajo el brazo, con espacio suficiente como para un teléfono celular y para las pocas ocasiones en que efectivamente Emily dejaba mensajes de texto. Sus diferencias se reducían a sus respectivas posiciones en el equipo de las animadoras. Savannah era la capitana, y una de las chicas que sostenían 2 niveles de porristas en la famosa pirámide de los Wildcats. Emily era un volante, la niña en la parte superior de la pirámide, la que era lanzada unos 5 o 6 metros en el aire para completar una vuelta o algún otro alegre y loco truco que fácilmente podría resultar en una fractura de cuello. Emily correría el riesgo de cualquier cosa para permanecer en la cima de esa pirámide. Savannah no lo necesitaba. Cuando Emily era lanzada, la pirámide seguía sin ella. Cuando Savannah se movía 1 centímetro, todo se venía abajo. Eisenhaiting y Emily se fijaron en nosotros y fruncieron el ceño al verme. Los chicos rieron. Emory Watkins me dio una palmadita en la espalda. Es casi igual a un pecado. ¿Sabes? Emily, entre más te mira, más le importas. Hoy no quiero pensar en Emily. Yo quería pensar en lo contrario a Emily. Desde que Link había sacado el tema en historia, este se había quedado conmigo. La chica nueva. La posibilidad de alguien diferente, de un lugar diferente. Tal vez alguien con más vida que la nuestra, y, supongo que la mía. Tal vez incluso alguien con quien yo había soñado. Sabía que era una fantasía, pero yo quería creer en ello. ¿Ya todos escucharon sobre la chica nueva? Savannah se sentó en el regazo de Earl Petty. Él era nuestro capitán del equipo y Savannah era su novia. Él frotó las manos en sus piernas color naranja. Lo suficientemente alto y entonces tú ya no sabías hacia dónde mirar. Sean nos dijo que ella está que arde. ¿Vas a ponerla en el equipo? Difícilmente. Tú deberías ver cómo es ella. Strike 1. Y cuán pálida está. Strike 2. Tú no podías estar demasiado delgado o muy bronceado, algo por lo que Savannah estaba preocupada. Emily se sentó al lado de Emory, inclinándose un poco sobre la mesa. ¿Te dijo quién es ella? ¿Qué quieres decir? Emily hizo una pausa para un efecto dramático. Ella es la sobrina de Ravenwood el anciano.
No necesitaba hacer una pausa para esto. Era como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. Un par de chicos comenzaron a reír. Ellos pensaban que estaba bromeando, pero podría decir que ella no lo estaba. Strike 3. Ella estaba fuera. A partir de este momento, ya no podía imaginármela más. La posibilidad de la chica de mis sueños había desaparecido antes de que pudiera imaginarme nuestra primera cita, que estaba condenada a ser 3 años después de la que había tenido con Emily. Macon Melquisedec Ravenwood, él era como una ciudad cerrada. Digamos, me recuerda lo suficiente al personaje amargado del libro Matar al ruiseñor. El viejo Ravenwood hacía que Bo Radley se viera como una mariposa social. Vivía en una estropeada casa antigua, sobre la plantación más vieja e infame como la mayor parte de Gatlin, y no creo que alguien en la ciudad lo hubiera visto desde antes de que yo naciera, tal vez mucho más. ¿Es en serio? Preguntó Link. Totalmente. Carlton Eaton se lo dijo a mi mamá ayer, cuando le llevó nuestro correo. Savannah asintió. Mi mamá escuchó lo mismo. Se fue a vivir con el viejo Ravenwood hace un par de días, viene de Virginia o Maryland, no me acuerdo. Todos hablaban de ella, su ropa, su pelo y que probablemente su tío era un monstruo. Eso es lo que más odiaba de Gatlin. La forma en que todo el mundo tenía algo que decir sobre todo lo que haces, o, en este caso, lo que llevas. Me quedé mirando los fideos de mi bandeja, nadaban en un líquido color naranja que no se parecían mucho a que fuera de queso. 2 años, 8 meses. Tenía que salir de esta ciudad. Después de la escuela, el gimnasio estaba siendo utilizado para las pruebas de animadoras. La lluvia finalmente había dejado de caer, así que la práctica de baloncesto era en el patio exterior, estaba agrietado y tenía charcos de agua por la lluvia de la mañana. Había que tener cuidado de no golpear las fisuras que corría por el medio, eran como el Gran Cañón. Aparte de eso, podías ver casi todo el estacionamiento y mirar la mayor parte de la primordial acción social de la secundaria Jackson mientras calentabas. Hoy he tenido la mano caliente. Yo tenía 7x7 la línea de tiros libres, pero también la tenía Earl, me preparé para disparar mi tiro swish. 8. Parecía como si solo pudiera mirar a la red, y la pelota se balanceaba. Algunos días eran así. Swish. 9. Earl se molestó. Me di cuenta por la manera en que rebotaba la pelota, cada vez lo hacía con más dificultad. Él era nuestro otro centro. Nuestro silencioso acuerdo era, lo dejo a tu cargo, y él no me causaba problemas si yo no tenía ganas de pasar un rato en el stop y still cada día después de la práctica. Había tantas maneras en que se podía hablar acerca de las mismas chicas y tantos slim jim que comer. Swish. 10. Yo no podía fallar. Tal vez era solo la genética. Tal vez era otra cosa. No me había dado cuenta, pero desde que mi madre murió, yo había dejado de intentarlo. Era un milagro que llegara a la práctica. Swish. 11. Earl gruñó detrás de mí, rebotando la pelota aún con más dificultad. Traté de no sonreír y miré hacia el estacionamiento cuando tomé el siguiente tiro. Vi una maraña de cabello largo y negro, detrás del volante de un coche largo y negro. Un coche fúnebre. Me quedé helado. Luego, se volvió y, a través de la ventana abierta, pude ver a una chica mirar en mi dirección. Al menos, pensé que lo hacía. La pelota golpeó el aro y rebotó hacia la valla. Detrás de mí, escuché el sonido familiar. Swish. 12. Earl Petty ya podía relajarse. Cuando el coche arrancó, miré a través de la cancha. El resto de los muchachos estaban ahí de pie, como si hubieran visto un fantasma. ¿Esa fue? Billy Watts asintió con la cabeza, agarrándose de la cerca de alambre con una mano. La sobrina del viejo Ravenwood. Sean tiró la pelota. Sí. Justo como ellos dicen, conduce un coche fúnebre. Emory sacudió la cabeza. Ella es sexy. ¡Qué desperdicio! Volvieron a jugar a la pelota, pero por el momento Earl tomó su próximo lanzamiento, justo cuando había comenzado a llover de nuevo. 30 segundos más tarde, estábamos atrapados en un aguacero, era la lluvia más fuerte que habíamos visto en todo el día. Me quedé ahí, dejando que la lluvia martillara sobre mí. Mi cabello mojado colgaba sobre mis ojos,
bloqueando el resto de la escuela y el equipo. El mal augurio no era solamente un coche fúnebre. Era una chica. Durante unos minutos, había perdido la esperanza sobre que tal vez este año no sería igual, que tal vez en 2 años algo iba a cambiar. Que iba a tener a alguien con quien hablar. Pero todo lo que tenía fue un buen día en la cancha y nunca había sido lo suficiente. Capítulo 4, 2 de septiembre. Un agujero en el cielo. Pollo frito, puré de papas, salsa, habichuelas y galletitas, todo puesto con enfado, impersonalmente y congelado sobre la estufa donde Ama los había dejado. Por lo general, ella mantenía mi cena caliente para mí hasta que llegaba a casa de la práctica, pero no hoy. Estaba en un montón de problemas. Ama estaba furiosa, sentada a la mesa comiendo Red Hats, caramelos y marcando lejos el crucigrama del New York Times. Mi papá se suscribió secretamente a la edición del domingo, porque los de The Stars and Stripes tenían demasiadas faltas de ortografía y los de Reader's Digest eran demasiado cortos. No sé cómo logró pasarlo a Caltoniton, quien se habría asegurado que el pueblo entero supiera que éramos demasiado buenos para el Stars and Stripes, pero no había nada que mi papá no hiciera por Ama. Ella deslizó el plato en mi dirección, mirando hacia mí sin mirarme. Empujé el frío puré de papas y pollo dentro de mi boca. No había nada que Ama odiara como la comida dejada en tu plato. Intenté mantener mi distancia del punto de su especial lápiz negro número 2, usado solo para sus crucigramas, mantenido tan puntiagudo que podía en realidad extraer sangre. Esta noche podría hacerlo. Escuché el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo. No había otro sonido en la sala. Ama golpeteó el lápiz sobre la mesa. 8 letras. Confinamiento o dolor exigido por maldad. Ella me lanzó otra mirada. Empujé otra cucharada de papas dentro de mi boca. Sabía lo que venía. 8 horizontal. CASTIGAR. Castigar. Al igual que en reprender. Al igual que en si no puedes llegar a la escuela a tiempo, no dejarás esta casa. Me pregunté quién la había llamado para decirle que había llegado tarde, o más probablemente quién no la había llamado. Ella le sacó punta a su lápiz, a pesar que ya estuviera puntiagudo, afilándolo dentro de su viejo sacapuntas automático sobre el mostrador. Todavía estaba intencionalmente no mirando hacia mí, lo que era aún peor que mirarme fijamente directo a los ojos. Me acerqué a donde ella estaba afilando y puse mi brazo alrededor suyo, dándole un buen apretón. Vamos, Ama. No estés enojada. Estaba lloviendo torrencialmente esta mañana. No querrías que aceleráramos en la lluvia, ¿no? Levantó una ceja, pero su expresión se suavizó. Bueno, parece que va a llover desde ahora hasta el día posterior a que te cortes ese cabello, así que mejor que encuentres una manera de llegar a la escuela antes de que suene el timbre. Sí, señora. Le di un último apretón y volví a mis papas frías. Nunca creerás lo que pasó hoy. Tuvimos una chica nueva en nuestra clase. No sé por qué lo dije. Creo que todavía estaba en mi mente. ¿Piensas que no se acerca de Lena Duchains? Me ahogué con mi galletita. Lena Duchains. Pronunciado, en el sur, para rimar con lluvia. De la manera en que Ama lo extendió, hubieras pensado que la palabra tenía una sílaba extra. ¿Ese es su nombre? ¿Lena? Ama empujó un vaso de chocolatada en mi dirección. Sí y no es un asunto tuyo. No debes meterte con cosas de las que no sabes nada, Eisenwake. Ama siempre hablaba con enigmas y nunca te daba más que eso. No había ido a su casa en Waterskreek desde que era un niño, pero sabía que la mayoría de las personas en el pueblo lo habían hecho. Ama era la tarotista más respetada dentro de un centenar de kilómetros de Gatlin, al igual que su madre antes que ella y su abuela antes que ella. 6 generaciones de lectoras de cartas. Gatlin estaba lleno de bautistas temerosos de Dios, metodistas y pentecostales, pero no podían resistir la tentación de las cartas, la posibilidad de cambiar el curso de sus propios destinos. Porque eso es lo que creían que una poderosa lectora podía hacer. Y Ame no era nada sino una fuerza a tener en cuenta.
A veces encontraba uno de sus amuletos de fabricación casera en mi cajón de calcetines o colgando por encima de la puerta del estudio de mi padre. Solo una vez había preguntado para qué eran. Mi padre se burlaba de Ama cada vez que encontraba uno, pero noté que nunca sacó ninguno de ellos. Más vale prevenir que lamentar. Supongo que se refería a salvo de Ama, quien podía hacerte lamentarlo mucho. ¿Escuchaste algo más acerca de ella? Ten cuidado. Un día vas a abrir un agujero en el cielo y el universo va a caer a través de él. Entonces todos estaremos en un aprieto. Mi padre caminó arrastrando los pies dentro de la cocina en pijama. Se sirvió una taza de café y tomó una caja de shredded wheat, cereal, de la despensa. Pude ver los tapones de cera amarillos todavía pegados a sus oídos. El shredded wheat significaba que su día estaba por empezar. Los tapones significaban que en realidad todavía no había empezado. Me incliné hacia adelante y le susurré a Ama. ¿Qué escuchaste? Jaló de mi plato y lo llevó al fregadero. Enjuagó algunos huesos que lucían como paleta de cerdo, lo que era extraño ya que habíamos tenido pollo esta noche, y lo puso en un plato. Eso no es de tu incumbencia. Lo que me gustaría saber es por qué estás tan interesado. Me encogí de hombros. No lo estoy en realidad. Solo curiosidad. Ya sabes lo que dicen acerca de la curiosidad. Metió un tenedor en mi porción de pastel de suero de leche. Entonces me lanzó la mirada, y se fue. Aún mi padre notó la puerta de la cocina balanceándose en su estela y sacó un tapón de su oreja. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. ¿Qué le hiciste a Ama? Llegué tarde a la escuela. Estudió mi cara. Yo estudié la suya. Número 2. Asentí. Afilar. Estaba afilado, pero luego ella lo afiló más. Suspiré. Mi padre casi sonrió, lo que era raro. Sentí un gran alivio, tal vez incluso un logro. ¿Sabes cuántas veces me senté en esta vieja mesa mientras ella ponía un lápiz en mí, cuando era un niño? Preguntó, aunque no era en realidad una pregunta. La mesa, mellada y salpicada con pintura y pegamento y marcas de todos los Waits que me precedieron, era una de las cosas más viejas en la casa. Sonreí. Mi papá tomó su tazón de cereal y agitó la cuchara en mi dirección. Ama había criado a mi padre, un hecho que siempre me era recordado cada vez que siquiera pensaba en hablarle descaradamente cuando era un niño. M-I-R-I-A-D-A. Miríada. Deletreó la palabra mientras depositaba su tazón en el fregadero. P-L-E-T-O-R-A. Plétora. Al igual que, más que tú, Eisenwade. Cuando caminó dentro de la luz de la cocina, la media sonrisa desapareció a un cuarto y luego se había ido. Se veía peor que lo usual. Las sombras de su rostro eran más oscuras y podías ver los huesos debajo de su piel. Su rostro era verde pálido por nunca dejar la casa. Parecía un poco como un cadáver viviente, como lo había hecho desde hace meses. Era difícil recordar que era la misma persona que solía sentarse conmigo durante horas en las costas del lago Moultrie, comiendo sándwiches de ensalada de pollo y enseñándome cómo arrojar una línea de pesca. Ida y vuelta. 10 y 2. 10 y 2. Como las agujas de un reloj. Los últimos 5 meses habían sido duros para él. Realmente había amado a mi madre. Pero así también yo. Mi papá tomó su café y empezó a arrastrar los pies nuevamente hacia su estudio. Era el momento de enfrentarse a los hechos. Tal vez Macon Ravenwood no era el único encerrado del pueblo. No creía que nuestro pueblo fuera lo suficientemente grande para dos Bo Radleys, personaje del libro, matar al ruiseñor, amargado y extraño. Pero esto era lo más cercano que habíamos tenido en meses a una conversación y no quería que se fuera. ¿Cómo va el libro? Solté. Quédate y habla conmigo. Eso es lo que quería decir. Me miró sorprendido, luego se encogió de hombros. Está yendo. Todavía queda mucho trabajo para hacer. No podía. Eso es lo que quería decir. La sobrina de Macon Ravenwood se acaba de mudar al pueblo. Dije las palabras justo cuando él se ponía nuevamente los tapones de los oídos. Fuera de sincronía, nuestra conexión habitual. Ahora que lo pienso, esa había sido mi conexión con la mayoría de las personas últimamente. Mi padre se sacó uno de los tapones, suspiró y se sacó el otro. ¿Qué? Él ya estaba caminando de regreso a su estudio.
El medidor de nuestra conversación se estaba acabando. Macon Ravenwood. ¿Qué sabes de él? Lo mismo que todos los demás, supongo. Es un ermitaño. No ha dejado la casa solariega Ravenwood en años, hasta donde sé. Abrió la puerta del estudio y pasó por encima del umbral, pero no lo seguí. Solo me quedé parado en la puerta. Nunca daba un paso dentro. Una vez, solo una vez, cuando tenía 7 años, mi papá me había encontrado leyendo su novela antes que la hubiera terminado de revisar. Su estudio era oscuro, un lugar aterrador. Había una pintura que siempre mantenía cubierta con una sábana sobre el raído sofá victoriano. Sabía que nunca debía preguntar qué era lo que estaba debajo de la sábana. Más allá del sofá, cerca de la ventana, estaba el escritorio de mi padre de caoba tallada, otra antigüedad que había sido pasada con la casa, de generación en generación. Y libros, viejos libros encuadernados en cuero que eran tan pesados que descansaban sobre un soporte de madera cuando eran abiertos. Esas eran las cosas que nos mantenían unidos a Gatlin y unidos al desembarco de los Waite, así como habían unido a nuestros antepasados por más de 100 años. Sobre el escritorio estaba su manuscrito. Había estado apoyado allí, en una caja de cartón abierta, y yo solo tenía que saber lo que estaba allí dentro. Mi padre escribía terror gótico, así que no había mucho de lo que él escribía que fuera apropiado para leer para un chico de 7 años. Pero todas las casas en Gatlin estaban llenas de secretos, al igual que el propio sur, y mi casa no era la excepción, incluso en aquel entonces. Mi papá me había encontrado, acurrucado en el sillón de su estudio, con las páginas todas desparramadas a mi alrededor como si un cohete hubiera estallado en su caja. No sabía lo suficiente como para cubrir mis huellas, algo que aprendí bastante rápido después de eso. Solo recuerdo a él gritándome, y a mi mamá salir para encontrarme llorando en el viejo árbol de magnolia en nuestro patio trasero. Algunas cosas son privadas y tan. Incluso para los adultos. Yo solo quería saber. Ese siempre había sido mi problema. Aún ahora. Quería saber por qué mi papá nunca salía de su estudio. Quería saber por qué no podíamos dejar esta vieja casa sin valor solamente porque 1.000.000 de Waits habían vivido aquí antes que nosotros, especialmente ahora que mi madre no estaba. Pero no esta noche. Esta noche solo quería recordar los sándwiches de ensalada de pollo y los 10 y 2 y un tiempo en el que mi papá comía sus shredded wheat en la cocina, bromeando conmigo. Me quedé dormido recordando. Antes incluso que sonara el timbre al día siguiente, Lena Duchance era todo de lo que todos en Jackson podían hablar. De alguna manera entre las tormentas y los cortes de energía, Loretta Snow y Eugenie Asher, las madres de Savannah y Emily, habían logrado cenar en la mesa y llamar a casi todos en el pueblo para dejarles saber que la pariente del loco Macon Ravenwood estaba conduciendo por el pueblo en su coche fúnebre, que estaban seguros que él usaba para transportar cadáveres cuando nadie estaba mirando. Desde allí simplemente se enloquecía más. Había 2 cosas con las que siempre podías contar en Gatlin. 1. Puedes ser diferente, incluso loco, siempre y cuando salgas de la casa cada tanto para que los pueblerinos no piensen que eres un asesino del hacha. 2. Si hay una historia que contar, puedes estar seguro que habrá alguien que la cuente. Una chica nueva en el pueblo, mudándose en la mansión encantada con el encerrado de la ciudad, esa era una historia, probablemente la historia más grande que golpeó Gatlin desde el accidente de mi mamá. Así que no sé por qué estaba sorprendido cuando todos estaban hablando de ella, todos excepto los chicos. Ellos tenían asuntos que atender primero. Entonces, ¿qué tenemos, Em? Link cerró de un golpe la puerta de su casillero. Contando las pruebas de las porristas, parece como 4 ochos, 3 sietes y un puñado de 4s. Emory no se molestó en contar las chicas de primer año que calificó por debajo de 4. Cerré la puerta de mi casillero de un golpe. ¿Esto es noticia? ¿No son estas las mismas chicas que vemos en el Dairy King todos los sábados? Emory sonrió y me palmeó el hombro. Pero están en juego ahora, Wade. Miró hacia las chicas en el corredor. Y estoy preparado para jugar. Emory era mayormente todo palabras. El año pasado, cuando éramos estudiantes de primer año, todo lo que escuchábamos era acerca de las calientes estudiantes de último año que pensaba engancharse ahora que había entrado al equipo universitario junior. Em era tan delirante como Link, pero no tan inofensivo. Él tenía una beta mezquina, todos los Watkinses la tenían.
Sean sacudió su cabeza. Como sacar melocotones de la parra. Los melocotones crecen en árboles. Yo ya estaba molesto, quizás porque me había reunido con los chicos en el puesto de revistas Stop Still antes de la escuela y fui sometido a esta misma conversación mientras se arlojeaba temas de la única cosa que siempre leía. Revistas exhibiendo chicas en bikinis yaciendo sobre las capotas de los coches. Sean me miró confundido. ¿De qué estás hablando? No sé por qué siquiera me tomaba la molestia. Era una conversación estúpida, del mismo modo que era estúpido que todos los chicos tuvieran que reunirse antes de la escuela la mañana de los miércoles. Era algo que había llegado a considerar como el pasar lista. Se esperaban algunas cosas si eras parte del equipo. Te sentabas en grupo en el comedor. Ibas a las fiestas de Savannah Snow, invitabas a una porrista al evento formal de invierno, te reunías en el lago Moultrie en el último día de escuela. Podías abandonar casi cualquier otra cosa si aparecías para el pase de lista. Solo que me estaba resultando más y más difícil aparecer, y no sabía por qué. Todavía no había llegado a la respuesta cuando la vi. Aun si no la hubiera visto, hubiera sabido que estaba allí porque el corredor, el cual por lo general estaba atiborrado de personas corriendo a sus casilleros e intentando llegar a clase antes del segundo timbre, se despejó en cuestión de segundos. Todos en realidad se hicieron a un lado cuando ella vino por el pasillo, como si fuera una estrella de rock, o una leprosa. Pero todo lo que podía ver yo era una hermosa chica en un largo vestido gris, bajo una chaqueta deportiva blanca con la palabra Múnich cosida en ella y destartaladas Converse negras asomando por debajo. Una chica que usaba una larga cadena plateada alrededor de su cuello, con toneladas de cosas que pendían de ella, un anillo de plástico de una máquina de chicle, un alfiler de seguridad y un montón de otra basura que estaba demasiado lejos para ver. Una chica que no se veía como que perteneciera a Gatlin. No podía sacarle los ojos de encima. La sobrina de Macon Ravenwood. ¿Qué estaba mal conmigo? Se metió sus oscuros rizos detrás de las orejas, uñas pintadas de negro capturaban la luz fluorescente. Sus manos estaban cubiertas de tinta negra, como si hubiera escrito en ellas. Caminó por el corredor como si fuéramos invisibles. Tenía los ojos más verdes que hubiera visto jamás, tan verdes que podrían haber sido considerados como algún color completamente nuevo. Sí, ella es ardiente, dijo Billy. Sabía lo que estaban pensando. Por un segundo, ellos estaban pensando en abandonar a sus novias por la oportunidad de seducirla. Por un segundo, ella era una posibilidad. Earl le dio la mirada de arriba abajo, luego cerró la puerta de su casillero. Si ignoras el hecho que ella es un fenómeno. Había algo en el modo en que lo dijo, o más bien, la razón por qué lo dijo. Ella era un fenómeno porque no era de Gatlin, porque no estaba luchando para entrar al equipo de porristas, porque no le había dado una segunda mirada a él, o siquiera una primera. Cualquier otro día lo hubiera ignorado y hubiera mantenido mi boca cerrada, pero hoy no me sentía como para callarme. Así que ella es automáticamente un fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene puesto el uniforme, cabello rubio y una falda corta? La cara de Earl era fácil de leer. Esta era una de esas veces cuando se suponía que debía seguir su ejemplo, y no estaba cumpliendo con mi parte de nuestro acuerdo tácito. No, es porque ella es una Ravenwood. El mensaje era claro, ardiente, pero ni siquiera lo pienses. Ella ya no era una posibilidad. Aún así, eso no evitaba que ellos siguieran mirando, y todos estaban mirando. El corredor, y todos en él, se habían cerrado sobre ella como si fuera un venado atrapado en el punto de mira. Pero ella simplemente siguió caminando, con su collar tintineando alrededor de su cuello. Minutos después, me paré en la puerta de mi clase de inglés. Allí estaba ella, Lena Duchains. La chica nueva, quien aún sería llamada así dentro de 50 años, si aún no era llamada la sobrina del viejo Ravenwood, entregándole un papel rosado de transferencia a la señora Inglis, quien entrecerró los ojos para leerlo. Ellos desordenaron mi horario y no tenía una clase de inglés. Estaba diciendo. Tuve historia de los Estados Unidos por 2 periodos, y ya había tomado historia de los Estados Unidos en mi vieja escuela. Ella sonaba frustrada, y traté de no sonreír. Ella nunca había tenido historia de los Estados Unidos, no de la manera que la enseñaba el señor Lee. Por supuesto. Toma cualquier asiento disponible. La señora Inglis le dio una copia de Matar a un ruiseñor.
El libro lucía como si nunca hubiera sido abierto, lo cual probablemente era así ya que lo habían convertido en una película. La chica nueva levantó la vista y me atrapó mirándola. Aparté la vista, pero fue demasiado tarde. Intenté no sonreír, pero estaba avergonzado, y eso solo me hizo sonreír más. Ella no pareció notarlo. Está bien, traje el mío. Ella sacó una copia del libro, de tapa dura, con un árbol grabado en la cubierta. Parecía realmente viejo y gastado, como si lo hubiera leído más de una vez. Es uno de mis libros favoritos. Ella solamente lo dijo, como si no fuera raro. Ahora yo estaba mirando fijamente. Sentí una aplanadora estrellándose contra mi espalda, y Emily me empujó por la puerta como si yo no estuviera parado allí, la cual era su manera de decir hola y esperar que la siguiera hasta el final del salón, donde nuestros amigos estaban sentados. La chica nueva se sentó en un asiento vacío en la primera fila, en la tierra de nadie enfrente del escritorio de la señora Inglis. Mala jugada. Todos sabían que no debían sentarse allí. La señora Inglis tenía un ojo de vidrio, y la audición terrible que obtienes si tu familia maneja el único campo de tiro en el país. Si te sentabas en cualquier otro sitio que no fuera justo enfrente de su escritorio, ella no podía verte y no te llamaría. Lena iba a tener que responder preguntas por la clase entera. Emily parecía entretenida y salió de su camino para pasar más allá de su asiento, pateando el bolso de Lena, haciendo que sus libros se deslicen por el pasillo. Ups. Emily se agachó, recogiendo un estropeado anotador de espiral que estaba a un rasgón de perder su cubierta. Ella lo sostuvo como si fuera un ratón muerto. Lena Duchains. ¿Es ese tu nombre? Pensé que era Ravenwood. Lena levantó la vista, lentamente. ¿Puedes darme mi cuaderno? Emily pasó las páginas, como si no la hubiera escuchado. ¿Es este tu diario? ¿Eres una escritora? Eso es tan sensacional. Lena extendió su mano. Por favor. Emily cerró el libro de golpe, y lo sostuvo lejos de ella. ¿Puedo tomar prestado esto solo por un minuto? Me encantaría leer algo que escribiste. Me gustaría que me lo devolvieras ahora, por favor. Lena se puso de pie. Las cosas iban a ponerse interesantes. La sobrina del viejo Ravenwood estaba a punto de enterrarse a sí misma en la clase de agujero de la cual no se podía salir, nadie tenía una memoria como Emily. Primero tendrías que ser capaz de leer. Le saqué el diario de las manos a Emily y se lo devolví a Lena. Luego me senté en el escritorio a su lado, justo allí en tierra de nadie. Buena, vista lateral. Emily me miró con incredulidad. No sé por qué lo hice. Estaba tan sorprendido como lo estaba ella. Nunca me había sentado en el frente de ninguna clase en mi vida. El timbre sonó antes que Emily pudiera decir algo, pero no importaba. Supe que lo pagaría más tarde. Lena abrió su anotador y nos ignoró a ambos. ¿Podemos empezar, gente? La señora Inglis levantó la vista desde su escritorio. Emily se escabulló a su asiento habitual en el fondo, tan suficientemente lejos del frente que no tendría que responder ninguna pregunta en todo el año, y hoy, lo suficientemente lejos de la sobrina del viejo Ravenwood, y ahora, lo suficientemente lejos de mí, lo que se sentía en cierto modo liberador, incluso si tenía que analizar la relación de Jem y Scout por 50 minutos sin haber leído el capítulo. Cuando sonó el timbre, me giré hacia Lena. No sé lo que pensé que le iba a decir. Tal vez estaba esperando que me diese las gracias. Pero no dijo nada mientras empujaba nuevamente los libros dentro de su bolso. 156 no era una palabra la que había escrito en el dorso de su mano. Era un número. Lena Duchains no me habló nuevamente. Ni ese día, ni esa semana. Pero eso no me impidió pensar en ella, o verla prácticamente en todas partes que intentaba no mirar. No era solamente ella lo que me estaba molestando, no exactamente. No se trataba de su aspecto, el cual era lindo, aunque siempre estuviera vistiendo la ropa equivocada y esas destartaladas zapatillas. Se trataba de lo que había dicho en clase, por lo general algo en lo que nadie más hubiera pensado, y si lo hubieran hecho, algo que no se hubieran atrevido a decir. No era que ella era diferente a todas las chicas en Jackson, eso era obvio. Era que ella me hizo dar cuenta de lo mucho que me parecía al resto de ellos, incluso si quería fingir que no lo era. Había estado lloviendo todo el día, y yo estaba sentado en alfarería, también conocido como UGA, una garantizada A, ya que la clase era calificada en el esfuerzo. Me había inscrito en alfarería la primavera pasada porque tenía que cumplir con mi requisito de artes.
Y estaba desesperado por quedarme fuera de la banda, la cual estaba practicando ruidosamente en el piso de abajo, dirigida por la locamente flaca y más que entusiasta señorita Spider. Savannah se sentó a mi lado. Yo era el único chico en la clase, y ya que era un chico, no tenía idea de lo que hacer a continuación. Hoy es todo acerca de la experimentación. No van a ser clasificados en esto. Sientan la arcilla. Liberen su mente, e ignoren la música de abajo. La señora Abernethy se estremeció cuando la banda despedazó lo que sonaba como Dixie. Caben profundo. Sientan el camino a sus almas. Giré en la rueda de alfarería y miré fijamente la arcilla mientras comenzaba a girar enfrente de mí. Suspiré. Esto era casi tan malo como la banda. Luego, cuando el cuarto se tranquilizó y el zumbido de las ruedas de alfarería ahogó el murmullo de las filas traseras, la música de abajo cambió. Escuché un violín, o quizás uno de esos grandes violines, una viola, creo. Era hermoso y triste al mismo tiempo, y era inquietante. Había más talento en la voz novata de la música de lo que la señorita Spider había tenido el placer de dirigir alguna vez. Miré alrededor, nadie más parecía notar la música. El sonido se arrastraba justo debajo de mi piel. Reconocí la melodía, y en segundos pude escuchar las palabras en mi mente tan claramente como si estuviera escuchando mi iPod, pero esta vez, las palabras habían cambiado. 16 lunas, 16 años. El sonido era como un trueno en mis oídos. 16 millas antes que ella se acerque. 16 buscan lo que 16 temen. Mientras miraba la arcilla girar enfrente de mí, el bulto se volvió un borrón. Cuanto más me centraba en ello, más se disolvía el cuarto alrededor, hasta que la arcilla parecía estar girando el aula, la mesa y la silla junto con ella, como si todos estuviéramos unidos en este torbellino de movimiento constante, asignados al ritmo de la melodía del salón de música. El cuarto estaba desapareciendo a mi alrededor. Lentamente, estiré una mano y arrastré la punta de un dedo por la arcilla. Entonces un flash, y el cuarto giratorio se disolvió en otra imagen. Yo estaba cayendo. Nosotros estábamos cayendo. Estaba de regreso en el sueño. Vi su mano. Vi mi mano agarrando la suya, mis dedos cavándose en su piel, su muñeca, en un intento desesperado de aguantar. Pero ella se estaba resbalando. Podía sentirlo. Sus dedos tirando a través de mi mano. No te sueltes. Quería ayudarla, sostenerla, más de lo que alguna vez hubiera deseado nada. Y entonces, ella cayó a través de mis dedos. Ethan, ¿qué estás haciendo? La señora Abernethy sonaba preocupada. Abrí los ojos, y traté de enfocar, para traerme de regreso. Había estado teniendo los sueños desde que había muerto mi mamá, pero esta era la primera vez que había tenido uno durante el día. Miré mi gris y embarrada mano, cubierta de arcilla seca. La arcilla sobre la rueda de alfarería mantenía la huella perfecta de una mano, como si acabara de aplastar lo que sea que estaba trabajando. Lo miré más de cerca. La mano no era mía, era demasiado pequeña. Era la de una chica. Era la de ella. Miré bajo mis uñas, donde pude ver la arcilla que había agarrado de su muñeca. Ethan, podrías al menos intentar hacer algo. La señora Abernethy puso su mano en mi hombro, y salté. Fuera de la ventana del aula, escuché el estruendo de un trueno. Pero señora Abernathy, creo que el alma de Ethan se está comunicando con él. Se rió Savannah, inclinándose hacia adelante para obtener una mejor vista. Creo que te está diciendo que consigas una manicura, Ethan. Las chicas a mi alrededor comenzaron a reír. Machaqué la huella de la mano con mi puño, convirtiéndola nuevamente en un trozo de nada gris. Me puse de pie, secándome las manos en los jeans mientras sonaba el timbre. Agarré mi mochila y salí corriendo del cuarto, resbalando en mis zapatillas de caña alta cuando doblé la esquina y casi tropezando con mis desatados cordones mientras bajaba corriendo los 2 pisos por escaleras que estaban entre el cuarto de música y yo. Tenía que saber si lo había imaginado. Empujé las puertas dobles del salón de música con ambas manos para abrirlas. El escenario estaba vacío. La clase me estaba pasando en fila. Yo iba en el camino equivocado, dirigiéndome río abajo cuando todos los demás subían. Tomé un aliento profundo, pero supe lo que iba a oler antes de olerlo. Limones y romero.
Allí en el escenario, la señorita Spider estaba recogiendo las partituras, dispersas a lo largo de las sillas plegables que ella usaba para la pobre orquesta Jackson. La llamé, discúlpeme, señora. ¿Quién estaba tocando recién esa canción? Ella sonrió en mi dirección. Tenemos una maravillosa nueva audición para nuestra sección de cuerdas. Una viola. Ella se acaba de mudar al pueblo. No. No podía ser. No ella. Giré y corrí antes que ella pudiera decir el nombre. Cuando sonó el timbre del octavo periodo, Link me estaba esperando enfrente de la sala de casilleros. Se pasó la mano por su puntiagudo cabello y enderezó su desteñida camiseta de Black Sabbath. Link. Necesito tus llaves, hombre. ¿Qué pasa con la práctica? No puedo hacerla. Hay algo que debo hacer. Amigo. ¿De qué estás hablando? Solo necesito tus llaves. Tenía que salir de allí. Estaba teniendo los sueños, escuchando la canción y ahora desmayándome en medio de la clase. Ni siquiera podías llamarlo así. No sabía qué estaba pasando conmigo, pero sabía que era malo. Si mi mamá todavía estuviera viva, probablemente le hubiera dicho todo. Ella era así, le podía decir cualquier cosa, pero se había ido, y mi papá estaba encerrado en su estudio todo el tiempo, y mamá rociaría sal por todo mi cuarto durante un mes si le contara. Estaba por mi cuenta. Link extendió sus llaves. El entrenador va a matarte. Lo sé. Y Ama va a averiguarlo. Lo sé. Y va a patear tu trasero todo el camino hasta la línea del condado. Su mano flaqueó cuando agarré las llaves. No seas estúpido. Me di la vuelta y salí disparado. Demasiado tarde.